¿Alguna vez has sentido ese vértigo en el estómago, esa inquietud que casi corta la respiración, cuando parece que todo el mundo está corriendo en la dirección contraria a la tuya? Yo sí. Y hoy, frente a este huracán de miedo y desesperanza en los mercados de criptomonedas, quiero hablarte de algo que sinceramente me quita el sueño, pero también me da esperanza. Quiero que me acompañes al fondo de la tormenta, justo aquí y ahora, cuando la mayoría solo ve desolación y caída. Antes de seguir, permíteme invitarte a suscribirte a este canal, Criptomonedas 101 Hub, donde juntos aprendemos a navegar en este océano de emociones y datos. Activa la campana para que nada de lo que vivimos juntos se te escape. Ahora, déjame abrirte mi corazón. Llevo días sintiendo el peso de un mercado que muchos creen acabado. Bitcoin ha caído con una violencia apenas recordada desde los peores momentos de 2018 y 2022. La palabra capitulación retumba entre nosotros como el eco de un trueno lejano. Sobre todo porque veo el índice global de liquidez, el GLI, dispararse hacia arriba mientras la mayoría simplemente no lo ve, o no quiere verlo. Esta vez es diferente, pero pocos están listos para aceptarlo. He visto comentarios, discusiones y debates intensos sobre por qué este ciclo debería repetirse, por qué 2026 es solo una copia más de esos inviernos cripto que congelaron tantas esperanzas hace años, cuando la Reserva Federal simplemente cerraba el grifo y asfixiaba cada centímetro de aire en los mercados. Pero hoy, si prestamos atención de verdad, veremos que el entorno no es el mismo. En 2018 y 2022, la Fed subía los tipos de interés y vaciaba su balance, estrangulando toda posibilidad de expansión. Este año, en cambio, el guión parece haberse invertido. La expectativa no es de austeridad, sino de flexibilización creciente y expansión del balance mediante inyecciones de liquidez. Es como si la gravedad, por un instante, cambiara de dirección. Muchos me escriben diciendo que el GLI no sirve, que solo el M2 puede dar una visión real. Pero el GLI es mucho más profundo, más complejo. No solo integra el balance de la Reserva Federal, también el estado de la cuenta general del Tesoro, las operaciones de recompra inversa con los bancos, incluso los movimientos de los grandes bancos centrales globales, el BCE, el Banco Popular de China, el Banco de Japón, y hasta algunos más pequeños. No es solo un número, es un mapa emocional del sistema financiero. Y, aunque no todo gira en torno al GLI, su precisión en marcar los suelos locales de Bitcoin me fascina. Es curioso notar ese vínculo invisible entre la liquidez y el pulso de Bitcoin. Cuando la marea de liquidez retrocede, Bitcoin tropieza, como si perdiera oxígeno. Cuando la liquidez inunda los mercados, Bitcoin despierta como una bestia tras el letargo. Y aunque muchos se preguntan cómo me atrevo a afirmar que Bitcoin sigue al GLI, sí, ciclo tras ciclo parece adelantarse a su tope, hay dos razones que me martillean la mente. Una es esa naturaleza casi infantil del mercado cripto, capaz de inflar burbujas hasta el ridículo antes de que la política monetaria termine de despertarse. La otra, el fenómeno de las expectativas, ese susurro constante de la Fed avisando antes de endurecer que, inevitablemente, hace temblar primero a Bitcoin. En esos momentos en los que el miedo domina y los gráficos parecen anunciar el apocalipsis, las búsquedas en Google de Bitcoin a cero se disparan, más que nunca. Ahora son más que en la crisis de Luna, más que en el desplome de FTX, más que en el pánico genuino de marzo de 2020. Esto deja una marca indeleble en el sentimiento colectivo, y sé que no soy el único que puede sentirlo incluso antes de que lo digan los titulares. Por supuesto, este ha sido, en muchos sentidos, el peor inicio de año para Bitcoin desde aquel lejano 2018, cuando el precio cayó casi a la mitad en un suspiro. Pero hoy, aunque el desplome es significativo, el factor psicológico es aún más bestial, porque ahora hablamos de 60.000, no de 6.000. La volatilidad nos sigue sorprendiendo, nos sigue educando a la fuerza. Por eso, en uno de mis informes recientes escribí: hay que abrazar el miedo, sentirlo, comprenderlo y usarlo. Es fácil leer frases motivadoras que te dicen que debes ser valiente cuando los demás son cobardes, y viceversa. Pero vivirlo, realmente sentirlo en la piel cuando estás a punto de comprar mientras todos gritan fin del mundo, es otra historia. Por eso confío en mis sistemas y mis datos, y no en mis emociones. Porque he visto demasiados inversores prometer que tomarían ganancias por encima de 100.000, solo para dejarse llevar por la codicia y jamás vender. Y también he visto a muchos rezar para poder comprar en 60.000,
pero cuando llega la oportunidad, solo esperan que caiga más. Creamos nuestros propios laberintos. Hace poco volví a comprar Bitcoin. No porque crea que el mínimo ya está aquí, sino porque el miedo colectivo pesaba tanto, que sentí que debía volver a apostar por ese futuro que me imagino, más allá del griterío y del frío de este invierno emocional. Me niego a dejar que la emoción me robe el horizonte. Si sientes alguna conexión con esto, si alguna vez has sentido que el mercado te empuja hacia tus propios límites, déjame un me gusta a este video. Y cuéntame en los comentarios si tú también has vivido esa extraña contradicción. Querer ser valiente justo cuando todos se dan la vuelta. Los datos en cadena me siguen hablando cada semana. El Net Unrealized Profit and Loss, ese termómetro que mide cuánta ganancia no realizada tienen los holders de Bitcoin, sigue en la región barata. No estamos aún en las profundidades de los mínimos, donde todos están en pérdida, pero nos acercamos peligrosamente. Puede que más adelante lleguemos a esa zona azul de absoluta desesperanza, tal vez a finales de año. Aún así, sigo satisfecho de acumular aquí, porque la historia dice que estos niveles suelen ser, después de todo, grandes oportunidades a largo plazo. Y si ponemos la lupa solo sobre los holders de largo plazo, la historia es aún más intensa. Bitcoin toca fondo cuando ellos están bajo agua, cuando la resignación es casi absoluta. Tal vez pase otra vez, tal vez logremos esa confluencia de indicadores, pero no quiero depender siempre de que todos los astros se alineen para actuar. Porque aprendí la lección, viendo a muchos esperar la señal perfecta y quedarse atrapados, sin saber cuándo entrar o salir realmente. El precio realizado, ese ancla de los mercados bajistas, podría volver a ser relevante en algún momento del año. Pero en realidad nadie sabe si llegaremos o no a esos ansiados 40.000 o 50.000. Por eso, si el mercado me da una oportunidad ahora, la tomo aunque no sea la mejor de la historia. Prefiero ser parte de la luz que de la sombra de la duda. Es impresionante ver cómo los indicadores de sobreventa se han encendido. El RSI semanal, las bandas de Bollinger del MVRV para holders de corto plazo, todos gritan lo mismo que gritaban en los fondos épicos de junio de 2022 o diciembre de 2018. La sobreventa se siente como un escalofrío en la piel. Ese sudor frío que anticipa una posible recuperación aunque nadie pueda decir cuándo ni cómo. Por eso mi escenario base sigue siendo el de un mercado bajista poco profundo, distinto del terror absoluto de otros ciclos. Ya tengo parte de mi pólvora invertida, pero también guardo reservas. No estoy dispuesto a ponerlo todo en una sola apuesta. Prefiero la prudencia que me enseñó la experiencia de las cicatrices. Veo difícil que tengamos nuevos máximos este año, tal vez falte algo más, alguna señal rotunda. Pero si el índice de liquidez global sigue subiendo, y los datos en cadena siguen mostrando acumulación silenciosa, estaré listo para cambiar mi opinión. Porque, como siempre, todo puede ser distinto si prestamos atención a los detalles pequeños. Me emociona ver cómo las direcciones de acumuladores, esas que compran y nunca venden, han crecido sin freno en la última caída. El miedo hace que los más comprometidos acumulen en silencio. Incluso los holders de largo plazo han dejado de vender, y poco a poco, vuelven a añadir a sus posiciones. Recuerdo esos picos de ventas, tras romper la media móvil de 50 semanas, después de las elecciones, tras la ruptura histórica de 70.000. Pero hoy la presión vendedora se diluye y el flujo de entrada se fortalece. Bitcoin oscila en torno a ese mítico umbral de 69.000. Si cierra velas por encima, la recuperación podría ser vertiginosa. Si no, nos espera una larga travesía de acumulación, aprendiendo a convivir con el miedo. Las salidas de los ETF lo confirman. El miedo se refleja en los flujos, como mareas emocionales que suben y bajan con la esperanza colectiva. Las grandes empresas todavía están quietas, incapaces de comprar ahora que el precio está bajo su coste promedio. El mercado no les da respiro. Solo los gigantes de siempre, como Strategy y Bitmain, logran mantener algo de poder, pero incluso ellos parecen cautos. Mirando los rangos de trading de Bitcoin, seguimos esperando que se establezca un máximo en la franja superior. Por ahora, la historia es la de un barco intentando salir de la tormenta, sin perder el rumbo. Desde un punto de vista macroeconómico, la mirada está puesta en el GLI, porque él avisa de alivio en el horizonte. Pero todo dependerá del índice del dólar estadounidense, la brújula oculta de tantos navegantes. Si vuelve a superar 100, el viento soplará fuerte contra nosotros. Pero si cae, abrirá las puertas de un rally inesperado y distinto al de los años de endurecimiento.
Quiero resaltar algo. Esta vez, a diferencia de 2018 y 2022, la Fed parece dispuesta a recortar tipos y a impulsar su balance al alza. Las condiciones están dadas para una expansión, no para ese temido estrangulamiento del pasado. La inflación da señales de calma, el Producto Interno Bruto real sigue sano, el mercado laboral se resiste a caer en el abismo. No hay recesión a la vista, solo una incertidumbre que todos compartimos. Mientras tanto, oro y plata se refugian en su propio letargo, consolidando sus historias paralelas. El S&P 500 hace equilibrios en la cornisa, preguntándose si ha de caer o desafiar otra vez la gravedad. Ethereum baila en torno a los 2000, aferrándose a ese símbolo de soporte y resistencia que ha marcado su camino tantas veces. Me emociona ver que, a pesar de la marea baja, la acumulación sigue viva y los flujos de ETF guardan silencio como un presagio. Los grandes fondos, como Harvard, rotan parte de su exposición de Bitcoin a Ethereum. El proceso de tokenización, ese sueño de convertir átomos en bits y contratos, avanza lento pero firme. Los activos tokenizados en cadena crecen aún con el mercado de capa caída. Un testimonio silencioso de la revolución que no se detiene. El índice de temporada de altcoins se mantiene en torno a 51, enseñando que las alternativas aún tienen fuego, aunque arrastradas momentáneamente por la melancolía de Bitcoin. El Russell 2000 se aferra a los máximos, negándose a rendirse. Solana, a su vez, encuentra su ancla en los $80. Los imaginarios bajistas la empujan al abismo, pero la sobreventa es un susurro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la noche más negra, hay quien acumula. Bitcoin, Ethereum, Solana, cada uno tiene su propio viaje, su propio duelo y su propio renacer por delante. Los déficits del gobierno federal anuncian futuras tormentas. La deuda crece exponencialmente, impidiendo que el dinero deje de multiplicarse. Sabemos ya que todo esto será un viento a favor para los activos de riesgo, una mano invisible que empuja por encima del miedo. Quisiera saber qué piensas tú. ¿Crees que esta vez realmente es diferente? ¿Tienes el coraje de mirar a los ojos a estas cifras y decidir por ti mismo? Si esta historia, este viaje personal por el caótico paisaje de las criptomonedas, te ha dado algo en qué pensar, te invito a seguir explorando junto a mí. Mira los otros videos del canal, y no olvides hacer clic en la campana para no perderte los próximos capítulos de este viaje colectivo. Gracias, de corazón, por tu tiempo, tu confianza y tu voz en esta comunidad. Te espero en el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo a sentir, a pensar y a decidir juntos.